Muchachos, el movimiento de Claudia López, el movimiento imparable, pues acaban de anunciar su adhesión. Bueno, no su adhesión, porque el título lo dice muy claro, no es una adhesión, es un apoyo que podríamos analizarlo desde cierto sector. A ver, yo no soy partidario de que el centro exista. Eso no existe. Hay gente que se lo cree todavía. Para mí el centro no existe, pero más allá de la crítica que yo pueda hacer sobre los que se autoperciben de centro, pues tenemos que decir algo, que nos cobija algo en común. Y algo en común es que está el fascismo legalizándose, está el fascismo hablando en la prensa, está el fascismo naturalizándose en todos los sectores, inclusive hasta en los sectores religiosos camuflados que dicen que luchan supuestamente dizque por la vida. Entonces, al ver esto, pues hay algo que nos llega en común hacia esas personas que se autoperciben de centro. Yo les voy a decir algo muy claro, muchachos. Si suponiendo que en un eventual caso que cuando se presentaron las elecciones hubiera salido, por ejemplo, no sé, un tipo Fajardo y hubiera quedado Abelardo de la Espriella, créanme, muchachos y muchachas, que yo no le votaría a un tipo de esos. En la vida le votaría a un tipo como Abelardo de la Espriella. Me iría con Fajardo. O sea, aunque Fajardo no comparta todo lo que yo pienso, es que, vea, yo les voy a ser sinceros, Ni siquiera Petro comparte lo que yo pienso. Ni siquiera Petro comparte lo que yo pienso, pero Petro va alineado a muchísimo de mi pensamiento. Entonces ahí les tiro ese dato. ¿Entendemos algo o tenemos que entender algo? Colombia ha sido un país tradicionalmente obligado a ser de derecha, por aquello del bipartidismo, que se rotaban el poder. Primero nosotros teníamos que elegir entre un candidato de derecha y otro candidato de derecha. Escoja, no había opción. Había que escoger porque no había más. Y en el bipartidismo, pues mucho menos. Había una forma de usted poder elegir a alguien diferente. En ese juego es en el que nosotros no podemos llegar a caer. En el juego de la tibieza o la extrema derecha. Ahí no podemos llegar a caer. Entonces, o somos tibios, porque si no nos catalogan como guerrilleros, como comunistas y como todo esto. ¿Sí o qué? Porque eso era lo que hacían antes en el bipartidismo. Todos quienes no se identificaban con el partido conservador o con el liberal, era el comunismo y eran los radicales y eran los llamados a extinguir. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, pues yo creo que en un eventual caso, en el caso de esta gente que se percibe de centro, pues no le van a ir a votar a un tipo como Abelardo. Y eso es entendible. Los que no entienden eso son esas personas que encuentran en Abelardo no solamente que se identifica con sus valores, sino que son lo mismo que Abelardo de la Espriella. Y entonces, claro, llegan a ese lugar en lo que es Abelardo. Pero personas como, eso sí hay que rescatárselo a Claudia López, personas que dicen, yo no estoy de acuerdo con Gustavo Petro, no estoy de acuerdo con él, pero tampoco voy a ir a votarle por rabia a Petro, voy a ir a votarle a un tipo como Abelardo de la Espriella. Eso yo no lo voy a hacer nunca. Y esa ha sido una clara postura de ella, a diferencia de una Vicky Dávila, de una Paloma Valencia, que antes le sacaban a la gente en la cara, le decían que Abelardo era una mala persona, que era lo peor que le podía pasar al país. Ahora están todas ahí en esa campaña. ¿Por qué? Porque se identifican con lo que son. Esos son ellos. Abelardo es la fiel copia de lo que representa el extremismo, el fascismo en Colombia. Y ahí aterrizan todos quienes se sienten identificados con este señor. Podríamos sacar unos cuantos
Y yo creo que los podríamos contar con muy pocos dedos. Unos cuantos que están engañados, que están desconectados de la realidad. Podríamos sacarlos, pero el resto de gente son conscientes y se identifican con Abelardo. Pero sin más preámbulos, muchachos, escuchemos lo que decía Claudia López, que llegaron a muchos acuerdos. Y ya les voy a mencionar los acuerdos a los que llegaron. Votaremos desde una opción independiente por un gobierno progresista, para evitar la certeza de una derecha hegemónica, violenta y autoritaria. Este no es un acuerdo burocrático ni es una adhesión. Es un voto independiente, con compromisos claros, que sabemos que Iván honrará. No porque lo diga hoy, sino porque conocemos su trayectoria de vida como persona y como... Bueno, Claudia López al inicio del video elogia mucho a Iván Cepeda, muchísimo. Vea, yo les voy a hablar los acuerdos algunos a los que llegaron. Paz, trabajar por la paz, impulsar el sector privado. Esto es a las medianas y a las pequeñas empresas. No hablo de las multinacionales, hablo de las pequeñas y medianas empresas que de hecho han sido olvidadas históricamente por el uribismo. Trabajar sobre lo construido en materia de salud, o sea, es decir, vamos a mirar qué es lo que está fallando en el sector salud y vamos a arreglarlo. Ahí es donde comienza a ver la división, porque es que yo creo que esto no es con parchecitos y el centro representa eso, el centro quiere mantener las cosas como están, pero bueno, ellos preferiblemente a votarle a Abelardo, pues están ahí con Iván Cepeda y pues me parece también que nosotros tenemos que rescatar, muchachos, que nosotros hace 8 años, 9 años atrás, el partido de izquierda, la verdadera izquierda, eso no existía en Colombia. Eso no existía porque es que o era derecha o era centro, pero no había nada más. Es lo mismo que el bipartidismo, que era el conservadurismo, como se conoce ahora, la extrema derecha, y era el liberalismo, que representaba, podríamos decir que a los tibios, pero el liberalismo vendría siendo la misma huevonada que había. Pero mucha gente tiene esa conciencia de decir, hombre, yo no voy a ir a votarle a un tipo como Abelardo de la Espriella. Continuar con la lucha social, derechos y derechos fundamentales. Eso es pues una de las propuestas de Iván Cepeda, continuar reconstruyendo lo que la derecha ha venido quitándole. En eso concordamos. Por eso yo les digo, hay unas cosas con las que uno concuerda, otras con las que no. Quitar intermediarios en la contratación es otro de los acuerdos a los que llegaron, que no tienen que haber mediadores entre la contratación de las regiones, sino que directamente sean las regiones con las acciones comunales, con toda esta gente que hagan los procesos porque ellos son quienes conocen verdaderamente el territorio. Uno muy importante que sé que a muchos les va a agradar, a mí personalmente no me agrada para nada, yo lo confieso, yo no tengo que andar aquí con tibiezas, no constituyente. Iván Cepeda pues le promete a Claudia López que no va a haber constituyente. Vuelvo y lo digo, es mi posición, no es la de Iván Cepeda, pero aún así continúo apoyando este proyecto político, porque creo que las cosas se construyen dialécticamente, paso a paso. No podemos llegar, como les decía yo, hace más de 8 años, no coincidíamos un congreso tan grande como el que tenemos ahora, muchachos, y lo hemos ganado. Lo hemos ganado, a nosotros nadie nos ha regalado nada, las reformas sociales, el salario mínimo, esto no ha sido beneficencia, de los sectores privados y de los empresarios, esto ha sido algo luchado. ¿A quién le tocó dar la primera batalla? A Gustavo Petro. A Gustavo Petro le tocó y que lo acusaron de todo lo que ustedes recuerdan. Dice que va a haber una fiscalía anticorrupción. Muy importante porque esto es una de las propuestas de Iván Cepeda en la que dice que va a luchar en contra de la corrupción, pero no
llegar como al individuo. Usted cometió la corrupción, entonces al de la cadena más baja es al que metemos a la cárcel. Individualizarlo. No, la cuestión es la estructura que sostiene esa corrupción. Eso es lo que hay que acabar. Y eso es lo que propone, entre ellos llegaron a este acuerdo. Proyectos rurales para construir la paz. Eso es muy, muy cierto. Eso lo ha hablado Gustavo Petro, muchachos. Petro ha hablado muchísimo de esto. Petro ha hablado de que usted no puede llegar simplemente a arrancar la mata. Porque es que es muy, muy tremendo esto, muchachos, porque es que, a ver, los grupos paramilitares, los grupos de guerrilla y toda esta gente, ellos no son los que cultivan. Ellos no se meten el fusil y se lo cuelgan al hombro, como en las películas de Hollywood, y entonces se van a cultivar la coca. Esto es muy hollywoodense, muy de derecha creer esta estupidez. No, el que cultiva es el campesino porque se ve obligado y no hay otra economía que le respalde que saliendo de eso va a conseguir la plata para su sustento. No lo hay. ¿Y qué propone este proyecto? Invertir en ese campo. Sí, vamos a levantar la mata, pero a ver, ¿qué me van a dejar? Me van a hacer un préstamo, me van a legalizar mi tierra. Que eso también es un factor muy importante, lo que hizo Gustavo Petro. Un factor muy importante en legalizar la tierra, porque es que un pedazo de tierra lleno de matas de coca, ¿y de quién es? No, esto no es de nadie. Y entonces, ¿a quién vamos a judicializar? En caso tal de que vuelva esa resiembra, ¿a quién vamos a judicializar? Pero esto a la derecha no se le pasa ni por la madre cabeza. Bienestar para la fuerza pública. Proponen que hay que combatir la criminalidad, pero esto no a expensas de ganarse una miseria. No, si usted va a arriesgar la vida porque los grupos criminales no quieren hacer otra cosa diferente, pues al menos recompénselo con algo bien, algo bueno. Entonces, muchachos, entre otras, estas fueron las propuestas. Sigamos escuchando a Claudia López. Como dirigente, decente, serio y de palabra. Y porque lo que está en juego, queridos colombianos y colombianas, es demasiado peligroso. Es la posibilidad del retorno de una derecha más reaccionaria, más hegemónica y más violenta de las que hemos vivido y hemos enfrentado en el pasado. Y más fascista, le faltó eso, más fascista. Ese es el riesgo que corre hoy Colombia. Preferimos, lo digo con absoluta claridad, Claudia y todo el movimiento Imparables, por supuesto que preferimos un gobierno progresista imperfecto, pero sometido al control democrático de la gente y de las instituciones, que la certeza de un autoritarismo clasista y violento como el que representa Abelardo de la Espriella. No solo por sus oscuros vínculos con las mafias, sino porque viene Abelardo de la Espriella y todo su movimiento por un periodo, no por un periodo de gobierno, no. Ellos no vienen por un periodo de gobierno. Ellos vienen por el poder. Vienen para usar ese poder para construir una hegemonía autoritaria de derecha que elimine toda posibilidad progresista de cambio. Así lo han dicho, así lo han anunciado. Para imponer por la fuerza de la violencia y de la persecución la restricción de derechos fundamentales a las mujeres, a las minorías, a la oposición democrática, a las comunidades y a las organizaciones sociales. De la Espriella viene decidido, así lo ha dicho, a suprimir libertades ganadas con muchas luchas, como la libertad de credo y religión, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización social.
Además, Abelardo de la Espriella, que para obtener la ciudadanía estadounidense juró defender los intereses norteamericanos por encima y desconociendo los colombianos, ya entregó como candidato y entregaría como presidente la soberanía de Colombia al trumpismo. Eso no lo vamos a permitir. Por eso convocamos al votante de centro, al socialdemócrata, al independiente y a quienes aún están indecisos a votar este 21 de junio por mi compañera Aida Quilcue, que me honra en ser mi fórmula vicepresidencial y por mí. Con la tranquilidad de que representamos un nuevo tipo de liderazgo, de concertación para corregir lo que no va bien, continuar el cambio logrado y agregar lo que hace falta para que la igualdad y la justicia que promete nuestro Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991 no se quede en el papel, sino que se haga realidad. Bueno, ahí está, muchachos, la no adhesión, pero sí apoyo, y Claudia López invita a todo su movimiento, a todas las personas que se autodenominan, o mejor dicho, que no tienen de pronto un horizonte y saber qué vamos a hacer, o que se perciben de centro, que no toman un partido. Entonces los invita a votar por Iván Cepeda. Como les digo, entendieron de alguna manera, entendieron lo que está en juego acá. Es mejor tener un gobierno que respete la Constitución, que respete al diferente, porque yo no vi a Gustavo Petro sacándole los ojos a nadie de la derecha cuando salían con ataúdes. Yo no lo vi. Tampoco vi a Gustavo Petro mandándole al ESMAD a toda esa derecha rabiosa que salió en las innumerables marchas que hicieron. No lo vi, ni siquiera les mandó el ESMAD. A diferencia de un tipo como Federico Gutiérrez en Medellín, que creó un grupo, que es un grupo que supuestamente de seguridad, tipo camisas negras de Mussolini, que sí van a reprimir las protestas y que se van con un tipo de un bate. Supuestamente que porque no van a permitir el desorden y no sé qué cuántas cosas. Van y pintan un mural y ellos inmediatamente van y corren y lo pintan de gris, porque esa es la realidad de ellos. Lo gris, lo oscuro. El autoritarismo. Y cuando Claudia López habla de religión, ojo, porque el fascismo no respeta absolutamente a nadie que no se identifique con lo que ellos quieren hacer, sea la iglesia católica, sea la iglesia cristiana, sea el que sea, inmediatamente lo toman como referente para atacarlo. Si no, miren al señor Donald Trump. Donald Trump se mantiene rodeado de cristianos, porque en la Casa Blanca hacen una conferencia donde va una señora que creo que es la asesora de él, que es cristiana, y van y oran y todo esto. Y enseguida Donald Trump, fíjese usted los ataques que ha hecho en contra del Papa. Fíjese usted, vaya, busque en redes sociales los ataques, que lo ha llamado defensor del terrorismo, porque pide paz, porque estaba pidiendo paz, que no bombardearan más a Gaza, que no bombardearan más a Irán. Y se convirtió en objetivo de Donald Trump, que cada rato lo mienta y dice que él es un permisivo. Se autopercibe él mismo como Jesús con las fotos que monta él, viéndose como Jesús curando los males de la humanidad. Esta gente es peligrosa, muy peligrosa. Muchas personas no saben qué es el fascismo, pero investiguen un poquitico. ¿Qué fue el fascismo con Mussolini? ¿Qué fue el fascismo con Adolf Hitler? ¿Qué era? ¿Cómo se conjugaba esto? Pero sobre todo, el fascismo no se crea porque sí. El fascismo tiene unos intereses y tiene unos defensores. Y fíjese usted, vaya más allá. ¿Quiénes defendían el fascismo en la era Mussolini y en la era Hitler? ¿Quiénes eran los que los apoyaban económicamente? Y se va a sorprender usted.
se va a sorprender usted quiénes eran los que los apoyaban. Sí, ese mismo sector millonario eran quienes apoyaban esto porque las políticas que estos fascistas implementaban iban en beneficio de todas esas multinacionales, esos megamillonarios. Y ellos eran los que apoyaban todo este movimiento. Por eso fue que prosperaron. Más aún por el favor del pueblo. Entonces, ahí les dejo, muchachos. La nueva, no podemos llamarlo adhesión. Digamos que Claudia López invita a su electorado, el electorado de centro, a que vayan y voten por Iván Cepeda porque reconocen el riesgo que ha habido, como yo les dije al principio. Si a mí me pusieran una fórmula entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, que está en las antípodas de mi pensamiento, pero lejísimos, inclusive Petro se aleja muchísimo, vuelvo y se lo repito, de mi pensamiento para la construcción de un país, porque para mí el cambio debe ser dialéctico. Y en mi pensamiento, Petro concibió muchas cosas que en mi pensamiento no deberían de ser de esa manera, pero, vuelvo y le repito, todo cambio requiere un proceso argumentativo, un proceso dialéctico, donde la gente se siente identificada con la materialidad, no con la idea. Y eso fue lo que representó Gustavo Petro. Petro representó una materialidad, y en eso es que la gente se basa. Pero claro, imagínese usted bombardeado con mentiras todo el tiempo. A toda hora bombardee mentiras de los medios de comunicación. Métale miedo a la gente, métale zozobra, métale religión. Diga que hay unos iluminados y que hay otros de la oscuridad y métale todo eso. La gente termina creyéndose todo eso. La gente se olvida de la materialidad. Los viejitos que reciben, decía Gustavo Petro, que algunos señores que reciben ese bono se sienten identificados con Abelardo de la Espriella. Muchas personas a las que se les subió el salario mínimo materialmente están disfrutando de eso, se sienten identificados con Abelardo de la Espriella, que en medio en una hipotética presidencia de Abelardo de la Espriella, este señor coincidiría un salario mínimo, pero técnico. Y todos sabemos qué significa eso, porque lo hemos visto en toda la historia. Un salario mínimo técnico. Técnico es un 2, un 3. Sí, porque es que hay que proteger la empresa. Porque la ganancia se mide no en la prosperidad del pueblo, sino en la ganancia individual del empresario. Ahí se mide la prosperidad de un país. Así era como ellos lo tenían medido. Y naturalizaron eso. Tanto así que la gente sale a defender que no hay prosperidad, aunque tenga plata en el bolsillo, aunque se perciba que recibe buen dinero en su salario, dicen que no hay prosperidad. Porque los convencieron a tal punto de que la prosperidad no se mide en la ganancia de la persona que genera la riqueza, que en este caso sería el trabajador. El que se queda en el país disfrutando de sus vacaciones, el que no se va para Miami a gastarse la plata que recogió en todo el año, no, el que se queda aquí, el que va a un centro comercial, el que va y disfruta con sus hijos en un parque y mueve la economía de ese sector. Y la gente cree que eso no es prosperidad, porque le venden que es que el empresariado dejó de percibir un poquitico más de ganancia. Entonces estamos mal. Y compran esa idea. Todavía compran esa idea. Que no soy yo, es el otro. El problema soy yo para solucionarlo. Entonces yo tengo que rebajarme. Tiene que haber reformas regresivas, porque hay que proteger a ese que está percibiendo un poquitico menos de ganancia. Está percibiendo menos. Entonces yo tengo que bajarme el sueldo, yo tengo que menos horas de trabajo, menos salario. Perdón, más horas de trabajo, menos salario. Y eso es aceptable y la gente lo compra. Y la gente dice, eso está bien, hagámoslo, porque es así. Ya, el mayor triunfo del capitalismo es hacer que los pobres defiendan
los intereses de otros. Ese es el mayor triunfo, y que se crean esa mentira, sobre todo que se la crean, no entendiendo que en la lógica capitalista, yo les digo algo, muchachos y muchachas, en la lógica capitalista, a mí una persona que vota por Abelardo de la Espriella, que tiene una mediana, una pequeña empresa, y me viene y me dice a mí, es que mire que es que mi empresa quebró y estamos en el gobierno de Gustavo Petro, en el gobierno de Iván Cepeda. Yo le digo, ajá, y entonces, ¿sobre qué lógica está gobernando Gustavo Petro? ¿Y sobre qué lógica gobernaría Iván Cepeda? Sobre la lógica capitalista. Así que no sea huevón y no se queje, porque en la lógica capitalista eso es lo natural. Usted quiebra y llega otro que lo va a reemplazar. Cuando usted cambie la mentalidad y usted vote por un proyecto que no sea la lógica capitalista, su crítica valdría la pena y tendría mucho peso. Pero en la lógica capitalista no te quejes, huevón, de que tu empresa quebró. Eso, criticárselo, por ejemplo, a una lógica como la China, donde el Estado tiene que velar por los intereses empresariales. Es decir, si una empresa se está quebrando, el Estado inmediatamente tiene que inyectarle capital. Pero esa no es la lógica del capital. La lógica capitalista no es esa. La lógica capitalista es que se quita y llega otra. O otra empresa que vende lo mismo que vos vendés, vende los productos más baratos porque tienen más capital y te quiebran a vos en cuestión de 6, 7 meses. Eso es lo normal, papi, mami, eso es lo normal. Estás dentro de la lógica del capital. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que le cobren más a las medianas y pequeñas empresas. Esa es la lógica capitalista, papi. Es que la lógica capitalista funciona es para las mega empresas, para los verdaderos capitalistas como Sarmiento Angulo y toda esta gente. Vaya, fíjese cuánto paga esta gente. Vaya, fíjese cuánto pagan. Y me estoy alargando mucho en este video, pero vale la pena. Escúchenlo hasta el final. Vaya, fíjese cuánto paga un tipo como Sarmiento Angulo. Vaya, fíjese cuánto paga un capitalista como Álvaro Uribe Vélez en impuestos. Vaya, fíjese cuánto pagan esta gente. Porque es que la lógica capitalista es para ellos, no para usted. Usted solo la autopercibe como si fuera suya. A usted solo le venden la idea de que usted puede hacerlo, pero en la práctica no se puede. No puede llegar. Porque las condiciones materiales que le ponen en el frente, usted no las va a poder sortear. Usted no va a poder competir contra un mega empresario que paga 0 pesos de tributación a usted que le tienen toda la carga. Usted nunca tiene cómo ascender hasta allá, porque no lo va a poder lograr. Tiene que meterle demasiado capital. Tiene que tener muchísimo capital. Esa es la lógica del capital. Pero no lo entiende, la gente no lo entiende y vienen a criticar esto. Vienen a criticar esto sin saber siquiera qué carajos es lo que está pasando. Entonces yo creo que un poquitico de lectura no le haría mal a la gente, de verdad, no le haría mal, y entender definitivamente por qué están peleando o que al menos la crítica sea válida. Que una crítica hacia el capitalismo sea válida. Y no me extiendo más en este video, muchachos. Yo soy de mucho hablar si me ponen a hablar. Pero ahí los dejo. Esto es no la adhesión, sino el apoyo de Claudia López o cierto sector del centro a la campaña de Iván Cepeda. Hasta un próximo video, muchachos. Muchas gracias por ver. Chao.